Hace más de 2000 años atrás, la comisión fue dada. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hoy te la da a ti. Programa La Gran Comisión, Marcos 16:15. Pues vamos a meditar en el libro de Lucas, en su capítulo 22, Lucas 22, versículo 39 al 46. Gloria a Dios. Lucas 22, 39 al 46. Y leemos la palabra de Dios conforme está escrita, y dice así: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se fue, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Vamos a meditar bajo el tema o un pensamiento, ¿qué hay que hacer en los momentos de prueba, de angustia, de aflicción o de tribulación? ¿Qué hay que hacer o los pasos que hay que dar? ¿Por qué decimos esto? Porque hay veces, bueno, creo que todos como humanos, como siervos de Dios, lo hemos experimentado, que cuando nos llega la prueba, como decimos, el problema, las dificultades, lo que hacemos es, hay veces, confiarnos, dejar de orar, dejar de leer, nos descuidamos y le damos cabida, y el enemigo va tomando pues terreno en nuestra vida. Entonces, vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios, siendo 100% humano y 100% divino, pero él lo que hizo en los momentos de prueba, de dificultad, fue pedir y rogar a su Padre. Entonces es lo mismo lo que nosotros tenemos que hacer, porque dice la Biblia que el enemigo anda cual león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces, en vez de que nosotros nos vayamos para otro lugar o nos estemos estáticos, mejor hay que buscar al Señor. Vivimos los últimos tiempos de principios de dolor, en los cuales pues el enemigo, el diablo, se levanta, como siempre se ha levantado contra la iglesia. Pero como vivimos los tiempos, los días finales, entonces eso quiere decir de que tenemos que acercarnos cada día pues a nuestro Padre Celestial. Acuérdese de que humanamente no hay nadie que pueda pues hacerle frente al enemigo. Solamente podemos en el nombre de Jesús, porque aquellos que se atreven a hacerle frente al diablo en sus fuerzas caen derrotados. Pero nosotros venimos en el nombre de Jesús, como dijo David, que aquel paladín, aquel hombre había retado al Dios de los escuadrones de Israel. Entonces, lo que queremos esta tarde, que aprendamos pues de la palabra, dice que Jesús pues estaba ya cerca de ser entregado en manos de lo que eran pecadores, y él estaba anunciando su muerte. Pero siempre Jesús tenía algo que siempre le pedía al Padre, porque sabía que en su naturaleza humana era débil humanamente, aunque no se halló pecado, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, lo dice la Biblia. Entonces, pero esto es lo que tenemos que hacer nosotros, y dice el versículo 39, estamos viendo Lucas 22, 39,
Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y saliendo se fue como solía, o sea, quiere decir de que el Señor Jesucristo seguido iba a este lugar. ¿Y a qué iba? Él no iba a pasar el tiempo, él iba a rogar, a pedir misericordia a su Padre. Y hermanos, esta es la clave también de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que tenemos que acudir constantemente a la presencia de Dios. Ya no es un lugar como este, no es un lugar en específico, pero sí, lo que tenemos que hacer es siempre buscar esa presencia, pedirle a Dios y reconocer la debilidad como humanos y fortalecernos en Dios, porque no somos fuertes por nosotros mismos, ¿verdad? Nadie tiene esas fuerzas humanamente para vencer, para fortalecerse, para seguir adelante, sino solamente de nuestro Padre Celestial. Entonces, Jesús dice que saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Jesús pues necesitaba primeramente la ayuda de su Padre, pero también creo que la compañía de los apóstoles, de los discípulos, era muy importante pues para él. Entonces los discípulos le seguían a él, y qué bueno hermanos, seguir a Jesús. Nosotros ahora pues somos discípulos, somos esclavos de Cristo, y así como estos hombres le seguían, andaban con él, quizás con imperfecciones, porque no hay persona, hermanos, que no sea imperfecta. El único perfecto enteramente, totalmente, se llama Dios, se llama Jesús. Pero nosotros, por eso tenemos que buscar a Dios, tenemos que servir a Dios, y así como estos hombres eran prestos, eran diligentes, así también nosotros tenemos que ser diligentes para buscar, para servir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estos momentos de prueba, de angustia, en estos momentos de pandemia, la iglesia, los siervos de Dios, los pastores, los líderes, tenemos que buscar esa presencia, tenemos que presentarnos de continuo en lo que es la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de meditar, a través de cantar, de adorar, de escuchar su palabra, de escuchar himnos, porque eso nos hace fuertes cada día. Pero el problema es que hay personas que lo que hacen, en vez de buscar a Dios, mejor se apartan, mejor están ahí todos tristes, todos estresados. No se trata de eso, se trata de buscar a Dios. Dios es más fuerte que el enemigo. Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así es que, mi hermano, si usted está pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, por momentos de enfermedad, de angustia, de aflicción, lo único que nos queda es buscar al Señor, es de acercarnos a Él, pero también con un corazón constrito y humillado, porque esos sacrificios no los desprecia Dios, no los desecha. Gloria a Jesús. Cuando hablamos de este lugar, pues de los olivos, también hablamos de este lugar que se llama Getsemaní, y Getsemaní quiere decir en arameo lagar de aceite, ¿verdad? Por eso dice el monte de los olivos. Acordémonos de que del olivo pues se saca ese hermoso líquido que se llama el aceite. Entonces, qué bonito, donde Jesús frecuentaba. Yo creo que este lugar era de mucha bendición, de mucha vegetación, de mucha tranquilidad, y era el lugar que nuestro Señor Jesucristo había elegido para ir a descansar, para llevar sus cargas, para echar su ansiedad sobre el Padre Celestial. Ahora pues nosotros también, ahora es espiritualmente, tenemos un templo, también una casa, un lugar donde congregarnos, aunque por el momento, ¿verdad?, por lo que es esta pandemia, no se está haciendo, pero creo que nuestro hogar es el lugar indicado y el lugar adecuado. Pero también acordémonos que tenemos nuestro corazón es templo y morada del Espíritu Santo, gloria a Dios. Dice que el huerto bosque de los olivos, ubicado al pie del monte de los olivos. Dice que Jesús frecuentaba este lugar, y también estaba frente a Jerusalén y al este del torrente de Cedrón.
Aquí se reunieron Jesús y sus discípulos después de la última cena. Decimos que era un lugar pues que Jesús lo frecuentaba porque ahí hallaba descanso. Ahí él echaba su ansiedad sobre el Padre, y lo mismo nosotros. No nos podemos acobardar, no nos podemos quedar quietos. Hace unos días meditaba pues en el llamado a la guerra cristiana. En Efesios capítulo 6, versículo 10, decíamos de que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que tomar toda la armadura de Dios para poder soportar los ataques del maligno. Y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Acuérdense que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra principados y contra huéspedes de maldad. Tenemos que entender que sin Dios no vamos a poder vencer. Necesitamos acercarnos a Dios cada día. Necesitamos buscar esa presencia para poder soportar, porque no hay otra cosa, no hay otro lugar, no hay otra persona que nos pueda ayudar, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también hay que buscarle de corazón, hay que buscarle de verdad. Si le vamos a adorar, dice la Biblia que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, no solamente venir o llegar a tal lugar, no, hay que ir con fe. Hay que ir con fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y dice Juan que nuestra fe ha vencido al mundo, nuestra fe ha vencido al diablo, nuestra fe ha vencido aún el enemigo que tenemos, que es nuestra carne. La hemos vencido en el nombre de Jesús, por la palabra y por el Espíritu Santo. Así es que qué bonito. Jesús frecuentaba este lugar, y nosotros tenemos también que de continuo pedir a Dios, rogar, clamar, meditar en Dios, porque de ahí depende nuestra fuerza, de ahí depende nuestro éxito espiritual. Usted no se tiene que correr, usted no tiene que desistir. Dice la Biblia que tenemos que orar sin cesar, porque es el medio, es un arma tan poderosa que Dios nos ha dado, que ahora vamos a ver pues en el desarrollo pues de lo que es este mensaje. Gloria a Dios. Entonces dice que después de la última cena, pues Jesús fue pues a este lugar, y fue con el propósito de pedir al Padre, porque estaba cerca ya el momento en que a Jesús lo iban a prender, y lo iba a pasar pues un proceso bien difícil, bien complicado, que solamente el Padre y lo que había él hecho, lo que había sembrado. Si siendo el Hijo de Dios, siendo Dios manifestado en carne, y ahora nosotros que somos humanos, ¿verdad? No tenemos que confiar en nosotros mismos. Hemos dicho muchas veces que nosotros tenemos que depender de Dios, somos dependientes de Dios. Aquí nadie está parado porque sea fuerte, aquí nadie está parado porque tenga dinero, porque tenga fama. Aquí lo que nos sostiene es la gracia de Dios, pero también hay que buscarle, hay que servirle. No podemos estar quietos, tenemos que continuar buscando la presencia de Dios, tenemos que continuar buscando esa gloria, buscando su poder y su Espíritu Santo, porque es lo que nos va a mantener a salvo, nos va a guardar de todo mal. El enemigo no está jugando con nadie, el enemigo viene con todo, a ver si nos bloquea, a ver si nos aparta, a ver si nos hace blasfemar, a meternos duda, incredulidad, pereza, haraganería. Pero la iglesia, los hijos de Dios, los pastores, los líderes, nos tenemos que levantar en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Dios Todopoderoso, bendito sea su nombre. Dice que Jesús frecuentó con sus discípulos, probablemente era propiedad privada, y se ha conjeturado que pertenecía a María, la madre de Juan Marcos. Era una propiedad pues privada, y por eso decimos de que ahí pues había paz, había un ambiente de tranquilidad. Entonces, hermanos, es lo que nosotros tenemos que buscar también. Hay momentos de intimidad, hay momentos que hay que servir a Dios, hay momentos que hay que entrar pues en nuestro aposento y comenzar a adorarle, comenzar a bendecir ese nombre, pero que esa alabanza salga de adentro, que esa alabanza no sea ficticia, que esa alabanza no sea superficial, que esa adoración no sea mecánica, que no sea de formalismo, que sea de verdad, que salga de lo interior, que salga
de nuestras entrañas para que esa alabanza, para que esa oración pueda llegar hasta el trono de la gracia y podamos tener éxito, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Durante su última visita a Getsemaní, Jesús dejó a 8 de sus discípulos en algún lugar del huerto y se separó para orar, llevando consigo a Pedro, Jacob y a Juan. Qué bonito, hermanos, qué bonito. Dice de que durante su última visita a Getsemaní, Jesús dejó, gloria a Dios, a 8 de sus discípulos. ¿Por qué a 8? Porque Judas ya no estaba con el grupo, ¿verdad? Entonces, 8 y los 3 que él se llevó eran 11. Y Judas, pues que ya tenía el plan, pues, malévolo de entregar a Jesús. Entonces, Jesús llega a este lugar, pero siempre vemos que Jesús siempre se adelantaba, ¿verdad? Jesús siempre iba adelante. Entonces, esa es la actitud del líder, del pastor, del cristiano, del miembro. Nunca quedarse, nunca estancarse. Tenemos nosotros que avanzar, tenemos que ir adelante, no tenemos que desmayar, no tenemos que pararnos. Dicen que no hay que parar ni para tomar impulso. Gloria a Dios. Y se separó para orar, llevando consigo a Pedro, a Jacob y a Juan. Solamente se llevó a 3. ¿Por qué? Porque en esos momentos Jesús necesitaba la compañía, necesitaba el aliento de aquellos hombres a los cuales los había animado, los había fortalecido, los había guiado, los había instruido. Entonces, entendemos ahora que la unidad, hermanos, es importante. Por eso, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que unirnos. No importa la denominación, lo importante es que todos hayamos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, no importa la denominación, lo importante es que seamos cristianos. Ahora, si estamos hablando de una secta religiosa, pues ahí no tiene comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de ataques del enemigo, de enfermedades, de pandemia y de tanta cosa? Es unirnos como cristianos, es unirnos como líderes y orar los unos por los otros. Cristo dijo, y en esto conocerán que sois verdaderamente mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Así es que mi hermano pastor, mi hermano líder, miembro, oremos los unos por los otros. Así como Jesús llevó a estos 3 discípulos, entonces lo mismo hagamos nosotros. Rodeémonos de personas optimistas. Por eso el evangelio es de personas optimistas. Aquellas personas que solo hablan de desgracia, de fracaso, alejémonos de ellos. Busquemos gente que se fortalezca en Dios, gente que tenga la confianza en Dios, como aquellos 2 espías que fueron a reconocer a aquella tierra, y aquellos 10 pues venían con temor, eran miedosos, pero habían 2 que hablaron en bien, que dijeron que se iban a comer como pan a los enemigos. Entonces es necesario que nosotros nos alentemos los unos a los otros, y esos 2 varones era Josué y era Caleb. Y los otros 10, porque mandaron 2 espías, los otros 10 murieron, dice la Biblia, porque no creyeron en Dios, porque no tuvieron fe, porque le tuvieron miedo al enemigo. La iglesia, no tenemos que subestimar el poder del diablo, pero sí, con Dios somos más que vencedores. Hemos hablado muchas veces de los atributos de Dios, de Jesús. Decimos que es omnipotente, que es omnipresente y es omnisciente. Omnipotente es todopoderoso, omnisciente es que lo sabe todo, y omnipresente es que está en todo lugar. Basta que le busquemos, basta que le sirvamos, basta que le obedezcamos, que nos sometamos. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Gloria a Dios. Satanás, si algo no puede resistir, es la presencia del Espíritu Santo, es el poder de Dios, es la palabra y es la sangre de Cristo. Por eso, hermanos, a nuestro contorno, a nuestro alrededor, tienen que haber personas de valor,
personas confiables, personas de fe. Si ustedes leen la palabra, para aquellos diáconos que eligieron diáconos llenos de fe, ¿verdad? Llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, y de eso necesitamos en estos tiempos. La iglesia necesita presencia de Dios. Estamos pidiendo por un avivamiento, estamos pidiendo no quizás por doble porción, sino por triple, por cuádruple, quíntuple, sextuple porción del Espíritu Santo, porque de esa manera vamos a vencer al enemigo. Y no importa el Goliat que está enfrente, en el nombre de Jesús, en este momento, Jesús estaba en un momento crucial. No era fácil, él sabía todo lo que iba a padecer, a sufrir, y por eso llegaba a este lugar, por eso llevó a sus discípulos a este lugar a orar, para que le ayudaran a él, para que lo fortalecieran, para que lo animaran, para que lo alentaran, así como cuando Israel pues estaba peleando, gloria a Dios, con Amalek. Dice la Biblia que Moisés se cansaba, y cuando Moisés bajaba las manos, dice que el enemigo prevalecía, pero vieron dos hombres, uno a cada lado, que le levantaron las manos, y cuando levantaba las manos, dice que Israel prevalecía y el enemigo era derrotado. Hermanos, levantémonos las manos los unos a los otros. Por eso dice la Biblia: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que antes sea sanado. Hay que reprender toda obra del enemigo, hay que reprender a ese lugar santísimo. Acercémonos a Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio. Esas manos tienen que ser levantadas sin ira, sin contienda, sin maldad. Nuestra boca tiene que confesar a Jesús, pero nuestra boca, nuestra mente tiene que estar limpia. Tenemos que estar libres de todo chambre, de toda calumnia, de toda mentira, de toda hipocresía, para que tengamos éxito delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces también decimos de que este lugar pues probablemente era propiedad privada, y se ha conjeturado que pertenecía a María, la madre de Juan Marcos. Gloria a Dios. Durante su última visita a Getsemaní, Jesús dejó a sus 8 discípulos en algún lugar del huerto y se separó para orar, llevando, gloria a Dios, consigo a Pedro, a Jacob y a Juan. Jesús anhelaba la compañía consoladora de sus discípulos. Por eso decimos que Jesús llevó a estos 3 discípulos, porque Jesús anhelaba, gloria a Dios, la compañía consoladora de sus amigos. Para eso estamos los hijos de Dios hoy en día, para que reprendemos toda doctrina que no depende de Dios, toda herejía, toda palabra inflada, la reprendemos en el nombre de Jesús. Pero como pueblo de Dios, no importa en qué país estés, no importa en qué lugar estés, tú perteneces al cuerpo de Cristo, y es momento para ya no estar divididos, es momento para estar unidos, para que batallemos juntos, porque el diablo se ha levantado contra toda la iglesia. Así es que, pastor, así es que, líder, oremos los unos por los otros, encomendémonos a Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, pero necesitamos la ayuda también de cada uno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice el Salmo 133. Ya es tiempo que las divisiones, ya es tiempo que el orgullo, que la soberbia, que la prepotencia, que la vanidad, que la vanagloria, que la arrogancia desaparezca de nosotros. Ya es tiempo que nos unamos. Ya no es tiempo de estar discutiendo en un templo. Ya no es tiempo de creerse más. Toda arrogancia, toda vanagloria, tenemos que echarla fuera. Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Acordémonos que somos hermanos, acordémonos que somos hijos de Dios, que tenemos al mismo Padre, tenemos al mismo Dios. Entonces unámoslo, porque Satanás, él tiene sus ángeles a los cuales se une. Entonces nosotros ahora unámonos como pueblo de Dios. No importa si estás en Estados Unidos, no importa si estás en Chile,
no importa si estás en Brasil, tú eres mi hermano, tú eres siervo de Dios. Unámonos en oración, que Dios reprenda este virus, que Dios reprenda toda obra del diablo, que Dios reprenda todo dardo de fuego el maligno, que esos dardos de fuego no nos hagan efectos. Cubrámonos bajo la sangre de Cristo, cubrámonos bajo la palabra de Dios, cubrámonos bajo el Espíritu Santo, y Dios nos va a guardar en los secretos de su morada. Bendito sea el Señor. Te invito, pastor, te invito, líder, que oremos los unos por los otros, que busquemos a Dios unidos. Las diferencias, los pleitos, los chambres, las calumnias, las disensiones se tienen que apartar. ¿Quién predica mejor? ¿Quién enseña mejor? Se tiene que acabar. Ya no es tiempo para eso. Ya es tiempo que nos amemos como cristianos, como hijos de Dios, y que seamos uno, como Jesús era uno con su Padre. Dios quiere que ahora seamos uno también, los unos con los otros. Gloria a Dios. Y dice, pero estos se durmieron en Getsemaní. Este fue el escenario de la lucha final de Cristo con Satanás, lucha que había de concluir en la cruz. No era fácil el momento que le venía a nuestro Señor Jesucristo, y quizás no es fácil el momento, las dificultades, las enfermedades que tú tienes, o la situación, la adversidad, la aflicción que estás viviendo, pero fortalezcámonos en Dios, dependamos de Dios, llevemos a Él nuestra vida, echemos sobre Él nuestra carga, dice el libro de los Salmos, y por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En vez de darle diciendo al hombre, al mundo, digámosle a Dios de su palabra y a través del Espíritu Santo, en los que Jesús esperaba consuelo, en los que Jesús esperaba que le gloria a Dios, que le fortalecieran, que le animaran. Se durmieron los 3, se durmieron los 8, solo Judas quizás no se durmió, porque él estaba negociando la vida, la entrega del Maestro. Queremos decir en esta tarde que no hay que dormirnos, no hay que acomodarnos, no hay que tomar las cosas en poco, porque es una batalla, una lucha muy fuerte. Dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, tenemos que buscar y servir a Dios de todo corazón, aunque otros se duerman, aunque otros deserten, aunque otros se vayan, aunque otros estén paralizados. La iglesia sigue caminando, la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue avanzando en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice que es el escenario de la lucha final de Cristo con Satanás, lucha que había de concluir en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. No era fácil lo que le venía al Maestro, no era fácil lo que le venía a Cristo. Ahora también la iglesia está a punto de ser arrebatada. No sabemos el día, no sabemos la hora, porque solamente el Padre y el Hijo la saben de ahí, ni los ángeles. Hay que tener mucho cuidado, pero sí, preparémonos cada día, clamemos, pidamos misericordia al Dios del cielo, velemos. Dios lo que quiere que velemos, que seamos vigilantes, que seamos atalayas. Dios nos ha puesto para bendición, Dios no nos ha levantado, Dios no nos ha constituido para ira, nos ha levantado para la gloria de su nombre, para la alabanza de su gloria, nos ha levantado para que estemos con Él por la eternidad. Gloria a Dios. Así es que, así como Jesús tuvo esta última lucha, nosotros la vamos a tener también, la tenemos cotidianamente contra el diablo. No luchamos contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, sino contra el mismo Satanás. Por eso, pueblo de Dios, por eso pastores, por eso líderes, dependamos de Dios, busquemos de Dios, supliquemos misericordia, acercémonos ante el trono de la gracia cada día. Gloria a Jesús. El Getsemaní recuerda la lucha del primer Adán contra Satanás, que también se llevó a cabo en un huerto. Gloria a Dios. Acordémonos a dónde estaba Adán. Esta lucha de Cristo y Satanás nos recuerda también la lucha del primer Adán,
que estaba en el huerto del Edén, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero la diferencia es grande. Adán salió derrotado, porque el hombre sin Dios no puede recibir nada. El hombre sin Dios no puede hacer nada. Por eso el borracho, por eso el ladrón, por eso el blasfemo, por eso el ateo, por eso el drogadicto, por eso el fornicario, el adúltero, el borracho, no puede salir por sí mismo, sino que necesitamos el poder, necesitamos la presencia, necesitamos la sangre de Cristo, necesitamos el Espíritu Santo cada día en nosotros. Por eso que la gente no se puede levantar, por eso que la gente no puede cambiar, porque no depende de Dios, porque se creen autosuficientes, se creen que por ellos mismos son sabios, son entendidos. No, lo que somos, lo somos por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que hemos obtenido, si somos siervos de Dios, si eres evangelista, si eres pastor, si eres misionero, si recibes palabra de ciencia, de sabiduría, si Dios te levanta para que sanes enfermos, es por la gracia y es por el Espíritu Santo. No es por ti ni es por mí, es por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Adán salió derrotado. Gloria a Dios, la diferencia es grande. Pero Cristo, Jesús, salió triunfante. Jesús nunca perdió una batalla, nunca perdió una guerra. Y a pesar que era 100% humano y 100% divino, pero venció. ¿Por qué? Porque dio estos pasos, porque dependió de su Padre, constantemente frecuentaba este lugar, Getsemaní, gloria al monte de los olivos. Y es la enseñanza que tenemos esta tarde. Si nosotros vamos de continuo a la presencia de Dios, suplicamos, pedimos misericordia, vamos a ser más que vencedores. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Somos más que vencedores en esta pandemia. Somos más que vencedores ante los demonios, ante los brujos, ante los satánicos, ante los impíos, los pecadores. No importa la calumnia, no importa el chambre. Eso es lo que hace, nos hace más fuerte y nos viene a dar carácter de cristianos, carácter de solidez, de amor hacia nuestro Padre Celestial, hacia el Dios de los cielos. Hay mucha diferencia. Adán fue derrotado, pero el Señor Jesús salió triunfante. El sufrimiento de Cristo previo a la hora de morir por los pecadores del mundo se describe gráficamente en los evangelios sinópticos. Gloria a Dios. Getsemaní llegó a ser la turba dirigida por Judas, y allí mismo Jesús fue hecho prisionero. Gloria a Dios. Pero como estaba preparado, pero como se percibió, como buscó al Padre, como oró al Padre, no importó la turba, no importó los soldados, cómo le trataran, cómo le hirieran, estaba fortalecido en el Padre, estaba fortalecido en Dios. Nuestro cimiento tiene que estar en la roca, tiene que estar en Cristo, y en Cristo estamos completos. Con Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Por eso nuestra fe no tiene que estar fundada en los hombres, no tiene que estar fundada en este mundo, no tiene que estar fundada en nosotros mismos. Nuestra fe está fundada en el Hijo de Dios, en Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y dice el versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Vemos que la oración es muy vital. Jesús había orado, Jesús estaba diciendo al Padre que si era posible pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Lo mismo nosotros, puede ser que somos débiles, pero Dios es fuerte. Dios muestra nuestras manos a la batalla
Él adiestra nuestros dedos para la guerra, y con Él somos más que vencedores. Con Jesús somos más que vencedores. Hemos vencido por la sangre de Cristo, hemos vencido por el Espíritu Santo, hemos vencido por la palabra de Dios. Dios nos dice en esta tarde que oremos para que no entremos en tentación. Velemos, siervos de Dios, velemos para que Dios nos anime, para que Dios nos fortalezca. A nosotros no nos levante el ánimo lo que es el dinero. Hay gente que porque no tiene dinero está estresada. Hay gente que porque no tiene que comer está estresada. Nosotros dependemos de Dios. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro protector, Dios es nuestro consolador y Dios es nuestro sanador. Bendito sea su nombre. Pero oremos. Dice el 41, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Se alejó de sus discípulos, se alejó como dice la palabra de Dios, gloria a Dios, como un tiro de piedra, hermanos, a una distancia bastante considerable, que no le podían hallar. También nosotros, de esa manera, gloria a Dios, alejémonos de este mundo y acerquémonos al Dios Todopoderoso, pero acerquémonos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y tiene que ser una oración en el Espíritu, no una oración de rutina, no una oración de formalismo, no una oración mecánica, no una oración superficial, sino una oración de corazón, sino una oración en el Espíritu, como dice la palabra. ¿Y qué decía? Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como hombres, como humanos, no queremos sufrir, no queremos padecer, pero entendamos que el camino del Evangelio no es de rosas, sino que de espinas, y es de piedras de tropiezo. Si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco, hermanos? Por eso preparémonos, por eso dependamos de Dios, por eso busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamémosle entre tanto que Él está acercando. Deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonarle. Todavía hay tiempo, mientras hay vida, hay esperanza. Y nosotros como pueblo de Dios busquemos su presencia, busquemos su poder, busquemos esa gracia, esa bendición del Espíritu Santo. Y dice el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto pasa cuando buscamos a Dios, cuando no buscamos al vecino, cuando no confiamos en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Dice que aquí un ángel se presentó para fortalecerle. Ahora lo mismo, los ángeles son los mensajeros de Dios. Cuando estamos tristes, Dios nos fortalece. Cuando clamamos, Dios nos anima. Dios nos hace seguir adelante. Dios nos hace más que vencedores. Por eso acerquémonos, por eso clamemos, por eso oremos, por eso humillémonos delante de Dios. Seamos sensibles, quitemos ese corazón de piedra, ese corazón de diamante, y pidamos a Dios que ponga un corazón de carne, un corazón de niño y un corazón humilde. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Dice que del cielo confiamos que fue un mensajero de Dios, un ángel, para que le fortaleciera, para que le animara en la angustia. En estos momentos de angustia necesitamos una respuesta de Dios, necesitamos un milagro de Dios, pero tenemos que buscarle. El que busca halla, el que pide recibe, y el que toca se le abrirá. Si dos nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra y pedimos algo, Dios lo va a dar.
Dios lo va a revelar, Dios nos va a bendecir. Siervos de Dios, pueblo de Dios, solamente dependamos de Dios, solamente pensemos en Dios, solamente busquémosle en espíritu y en verdad. Dice el 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Así es que ahorita el mundo vive en agonía, el mundo vive ahorita afligido. Los presidentes, los gobernantes, las grandes potencias mundiales no saben qué hacer, pero el pueblo de Dios sabe qué hacer, que hay que buscarle, que hay que servirle, hay que seguir pregonando esta bendita palabra, hay que continuar adelante, no hay que detenernos, porque Él va cual gigante delante de nosotros. No importa la situación, sigamos dependiendo de Él, sigamos orando intensamente, oremos sin cesar, busquémosle, adorémosle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba afligido humanamente, físicamente, pero estaba fuerte en Dios. Este hombre exterior se va debilitando, es débil, pero el espíritu es fuerte. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y somos más que vencedores. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que confían en Jehová son como el águila. Tenemos nuevas fuerzas en nuestro Dios. Nuestras fuerzas son limitadas, pero las de Dios no. El poder de Dios no tiene límite. No hay demonio que se resista al poder y a la presencia de Dios. Este virus es reprendido, esta pandemia es reprendida por la palabra, por el poder de Dios y por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice el 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de las tristezas. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Dime, pastor, dime, hermano, dime, líder, dime, siervo, sierva, ¿por qué estás triste? Dios no te ha olvidado. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que tú vayas, y todo lo que pise la planta de tu pie será vuestro, será tuyo. Estamos en los tiempos de conquistar, vamos a conquistar en el nombre de Jesús, pero levantémonos en esta tarde, en este día, en el nombre de Jesús. La iglesia no puede estar cobarde, la iglesia no puede tener miedo, la iglesia se levanta en el nombre de Jesús. Cristo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo no es mentiroso, el mentiroso es el diablo, son los demonios, son los brujos, son los falsos apóstoles, son los falsos profetas, esos son los mentirosos, pero Dios no es mentiroso. Dios cumple lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Y terminamos, 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Les pregunta, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y les dijo, ¿por qué dormís? Ya no es tiempo de dormir, ya no es tiempo de estar estático, ya no es tiempo de perder el tiempo, ya no es tiempo de estar confiados en nosotros mismos. Es tiempo que nos levantemos en oración, es tiempo que nos levantemos en lectura de la palabra, es tiempo que nos levantemos en adoración, en avivamiento, en gozo, en alegría. Gloria a Dios. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Paciente espera Jehová, la prueba ya pasará. Llegará para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza. Solamente espera, solamente confía, solamente ora al Dios del cielo, que de Él viene la respuesta. Pero dependamos de Él, busquémosle con sinceridad,
busquémosle con reverencia, busquémosle en paz y en santidad, busquémosle en amor, busquémosle con fe creyendo, porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que, mis amados hermanos, amados pastores, amados líderes, no nos queda otra que buscar a Dios. Tenemos eminente acechanza del diablo, pero con Cristo somos más que vencedores. Leamos más esta palabra, oremos un poquito más intensamente, dependamos de Él, sirvámosle, adorémosle, cantémosle, exaltémosle, bendigamos ese nombre que es sobre todo nombre, y con Él somos más que vencedores. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies en el nombre de Jesús. El poder del cristiano está en la oración, está en la búsqueda espiritual, está en acercarse a su Hacedor. Ya no hay que confiar en nosotros mismos, ya no confíes en tu dinero, ya no confíes en lo que tienes, ya no confíes en lo que tienes en tu título, ya no confíes en la maestría, ya no confíes en la profesión con que tienes, confía en el Dios de los cielos y por eso vas a ser prosperado y vas a ser bendecido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que, amado siervo de Dios, espero muchas bendiciones para ti, espero que Dios haya hablado a tu vida, porque sé que ha hablado a mi vida. Programa La Gran Comisión, Marcos 16:15.